la economía en el Chaco hoy? O sea, a nivel país sabemos que hay cierto desorden, endeudamiento. Ahora hay un viaje con un pedido de salvataje al presidente de Estados Unidos. Ahora nos enteramos que en esa carpeta que le entregaron había una fotocopia de un tweet. Bueno, ese es un tema que vamos a tocar en la noche, pero digamos en un clima bastante tenso a nivel nacional. Queríamos ver cómo lo vive la provincia. El Chaco, ¿quién es el gobernador de la Bueno, provincia del Chaco? el gobernador del Chaco es de apellido Sdero, es precisamente acá de Quitilipi, digamos de nuestra ciudad, es de origen radical, pero que ahora se ha alineado completamente digamos, al partido de Milei. A pesar de que... Habiendo pasado antes por Juntos por el Cambio, ¿verdad? O sea, Claro, claro, sí, por sí. Juntos por el Cambio y luego terminó ahora en la Libertad. Claro, claro. Acá en el Chaco, bueno, las fuerzas políticas más importantes son el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Todos los demás partidos son, digamos, de poca, o no son de una gran influencia. Incluso el PRO y Juntos por el Cambio nunca se asentaron como fuerza política importante y menos aún la Libertad Avanza. Por eso es, digamos, muy llamativo que Esdero haya, ¿cómo diríamos?, haya entregado de pies y manos su partido, el Partido Radical, al partido de Milei. Tal es así que para las elecciones de octubre, incluso los radicales han resignado hasta el nombre de su partido en la boleta electoral y los candidatos a diputados y a senadores son libertarios. O sea, Esdero se ha entregado de pies y manos al proyecto libertario, porque evidentemente, digamos, le han mandado algunos pesitos de más a la provincia del Chaco para lograr este objetivo político, ¿no es cierto? Esos pesitos de más no se vieron reflejados en la provincia. Y bueno, qué sé yo, para equilibrar las finanzas públicas, para que pudieran pagar los sueldos. Nosotros somos una provincia con un muy escaso desarrollo industrial. La base de la economía es precisamente la agrícola y forestal y ganadera. Nosotros en la zona que estamos, antiguamente era una zona de producción algodonera, y hoy en día la producción algodonera fue desplazada por la ganadería, lo cual significa una gran pérdida de mano de obra asalariada, digamos que eran los antiguos cosecheros de algodón, carpidores, que hoy eso no existe más. Así que la producción algodonera se trasladó ahora a la zona del sureste, o sea, más pegada a Santiago del Estero y a Santa Fe, para que tengan una idea. Bueno, y después el resto es la producción forestal, con la madera del quebracho colorado, con el que se hace el tanino fundamentalmente, que se exporta todo, y la explotación del algarrobo, con el cual se fabrican muebles, que se mandan de acá a la provincia a diferentes lugares del país. Esa es la base económica, y la producción industrial realmente es muy escasa. Antes teníamos una gran cantidad de desmotadoras de algodón, incluso fábricas de hilo, que eso ya fueron desapareciendo, ¿no es cierto? Y expulsando población. Todo lo que es, aparte de la producción del algodón, todo lo que es la mano de obra o el valor agregado, ¿no? De hilar, de Claro. teñir el hilo, de telar, todo eso es como que se fue perdiendo. Exactamente, todo lo que sí. da valor, porque el algodón tiene su valor, pero una vez que es un producto terminado, tiene mucho más valor para exportar. Claro, por supuesto. Digamos, y después, bueno, se ha desarrollado en la zona, digamos, del oeste chaqueño, la producción de granos, de soja y de maíz fundamentalmente, algo de sorgo también. O sea que estamos involucrados en el tema que nos convoca en esta oportunidad, que es el tema de las retenciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aclaremos entonces, porque hoy en la mañana nosotros leímos
un escrito tuyo de opinión sobre esto de las retenciones, ¿no? Y los Ajá. efectos que pueden tener y las consideraciones que hiciste sobre el tema. Entonces lo retomamos. Esto fue a la mañana mencionado brevemente, como entre tantos mensajes que no llegaban, estaba el tuyo. Pero volví a explicarlo para la gente que recién se engancha Ajá. con este video, para explicar qué pasa, tomando en cuenta de que hubo un anuncio, ¿no?, de eliminar los derechos de exportación para granos y subproductos con la alícuota del 0% hasta el 31 de octubre, ¿no?, de Sí, este año. así A es, sí. partir de ahí es que surgió tu escrito. Sí, o sea, desde el Bueno, punto de vista jurídico, estamos ante una defraudación contra el Estado, porque el Poder Ejecutivo no puede suprimir impuestos o gabelas que hacen a los derechos de importación y exportación. Eso está reservado justamente al Congreso de la Nación, que tiene que decidir cuáles son los derechos de exportación e importación. Recordemos la famosa resolución 125 que terminó en un proyecto de ley y con un fracaso en el gobierno de Cristina Kirchner, justamente en el año 2008-2009, para, digamos, refrescar un poquito de que el presidente no puede suprimir las retenciones, ¿no es cierto? Porque eso genera un grave perjuicio a las arcas del Estado, a los ingresos a del ver si Estado. aclaramos, o sea, no debe, no es correcto o es ilegal, pero lo puede hacer, poder lo puede hacer. Y bueno, de hecho lo está haciendo, ¿no es cierto? Hay tantas Por cosas eso que no se pueden. puede. De ahí que esté bien es otro tema, ¿no es cierto? O Exactamente. sea, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias de que él, que estamos acostumbrados a que él tome decisiones por ahí avasallantes, siempre cuando que avanza la libertad, bueno, avanza todo, él le manda, y a veces y no tiene en cuenta al Congreso. Entonces, esta medida que él toma, ¿cuáles serían las consecuencias? Que estabas mencionando un poco vos, las consecuencias económicas y demás, Bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias legales para él? la consecuencia económica es la pérdida del Estado en recaudar alrededor de 1.800 a 2.000 millones de dólares, con lo que se podrían resolver el problema, por ejemplo, del Hospital Garrahan, digamos, de los problemas del financiamiento a las universidades, de darle un pequeño aumento a los jubilados, en fin, esas son las consecuencias económicas. Las consecuencias legales. Por eso a mí me sorprende de que nadie advierta esta cuestión y de que no le estén lloviendo al presidente denuncias por defraudación y por mala administración del Estado, porque él no puede suprimir, digamos, estos derechos de exportación, porque como dije, el artículo 75 de la Constitución Nacional lo reserva justamente al Congreso. Ahora bien, pero ahora ubiquémonos dentro del aspecto de los productores. Resulta que en este momento la producción, la cosecha de soja y de maíz, prácticamente los productores ya no lo tienen en su chacra, en su silo. Ya lo han vendido todo y hoy en día la tienen las 5 o 6 grandes exportadoras de cereales, ¿no es cierto? Entonces, esta quita de retenciones, si le favoreciera al productor, bueno, en buena hora algo por lo menos que llegue, ¿no es cierto? Pero no le va a beneficiar absolutamente nada, porque, como dije, al menos los productores acá del Chaco, que son en general medianos y pequeños, digamos, no hay grandes empresas, ya se han desprendido de la soja y del maíz. O sea que los que actualmente tienen esas se calcula un valor de 10.000 millones de dólares en soja y en maíz que están todavía, digamos, guardaditos, están en manos de la exportadora. Entonces los que se van a beneficiar son nuevamente esas 6 grandes empresas agroexportadoras, ¿no es cierto? Y acá, pero fíjese que este hecho, también este error, a mi entender, porque en definitiva esto le va a significar al gobierno el ingreso de, digamos, alrededor de 7.000, 8.000 millones de dólares en un periodo de unos 40 días, en el cual, digamos, el Tesoro va a acumular nuevamente reservas, pero que esos mismos
esas mismas empresas que liquidan los granos, después van a ir a comprar los dólares, o sea que no sirve para nada, digamos, excepto para beneficiarlo a estas grandes empresas, ¿no es cierto? Ahora bien, yo decía que ese mismo error lo cometió Massa en su momento, cuando era ministro de Economía, que había suspendido o rebajado las alícuotas de los derechos de exportación de la soja durante 30 a 40 días para juntar un poco de dólares. Y bueno, como se sabe, eso no resolvió el problema. Ahora, yo quiero acá reflexionar un poquito sobre el tema del comercio de granos, que es fundamental para la economía del país. Y hay un tema que ya nadie lo toca, pero que nosotros siempre venimos insistiendo, que es acerca de la recreación de la Junta Nacional de Granos, que, fíjese, la Junta Nacional de Granos había sido creada por los gobiernos conservadores allá por los años 30 y pico, 40 y pico, donde el Estado, a través de la Junta Nacional de Granos, se hacía cargo de la exportación de la totalidad de los granos, ¿no es cierto? Luego vino Perón con su plan, el IAPI, que fue una gran mano que le dio a los productores, sobre todo los productores de maíz y de trigo, de la pampa húmeda, que permitió justamente el desarrollo de la actividad agropecuaria acá en la Argentina, la Junta Nacional de Grano, el IAPI, luego, y que finalmente Menem vino a destruir, porque destruyó la Junta Nacional de Grano, privatizó y entregó los silos a estas empresas que son las que ahora manejan, digamos, las exportaciones de grano, quedándose realmente con importes fabulosos. Después está el tema de la triangulación que hacen estas 5 o 6 grandes empresas con Paraguay y Uruguay, por el cual yo te diría que por cada dólar que se declara ahí como exportado, un dólar se lo embolsillan, pues, digamos, en negro. Acá fíjese un dato, Paraguay exporta más soja que lo que produce. ¿Se puede explicar eso? Que se exporten más soja que lo que produzcan. ¿Qué pasa? Ingresando soja de otro lado, claro. Exportan. Es el tráfico, digamos, bueno, se han detectado sí. en Argentina, ¿no es cierto?, camiones que llevaban cereales que no estaban registrados, ¿no? Y después... Y después, fíjese, como los puertos están privatizados, nadie controla la cantidad de toneladas de soja que se cargan en los barcos. No hay una balanza que esté pesando cuántos kilos, o, por ejemplo, no hace falta que se lo pese, que se lo cubique, digamos, dentro de la bodega del barco, que vaya alguien y diga, bueno, acá hay tantas toneladas. Ese control no existe. Las empresas exportadoras se limitan a hacer una declaración jurada sobre la cantidad de granos que ha cargado y, por supuesto, después dicen que en el puerto de Rosario, por ejemplo, de Barranquera, acá en el Chaco, cargaron, qué sé yo, 500 toneladas y en realidad habían cargado 800 toneladas, ¿no es cierto? Luego agregan que desde Paraguay liquidan esas otras 300 toneladas para que en Uruguay se carguen los barcos de alta mar y lleguen, ¿no es cierto?, a los destinos de Europa o de Asia, digamos, evitando el pago de los derechos de exportación y perjudicando a las arcas del país, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo creo que una de las reivindicaciones del campo popular, no solo de los agricultores pequeños y medianos, sino del conjunto del pueblo argentino, debe ser la recreación de la Junta Nacional de Granos y de Carnes, inclusive, que permita que sea el Estado quien exporte la totalidad de los granos y que le asegure además al productor un precio justo por el trabajo, por el producto realizado, ¿no es cierto? Nosotros acá en Quitilipi teníamos, fíjense, nosotros en Quitilipi, en esa época pueblo,
metido acá en el medio del Chaco, teníamos los silos de la Junta Nacional de Grano, y me acuerdo que mi papá producía trigo y entregaba en el silo acá, a 2 cuadras de donde yo estoy viviendo ahora, precisamente estaban los silos de la Junta Nacional de Grano, y le pagaban a mi papá por el trigo que entregaba acá en el interior del Chaco el mismo precio que le pagaban al productor en Rosario o en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Porque acá en el Chaco tenemos tierras menos fértiles y estamos trabajando en condiciones más difíciles que lo que está en la pampa húmeda, y en realidad... Y ahora está muy húmeda. Sí, estaba tan complicado, ¿no es cierto? Y nosotros acá este año pasado pasamos por una sequía atroz. Entonces, acá en el Chaco deberían pagar por la tonelada de trigo un precio mayor que el que le pagan a la pampa húmeda. Porque en la pampa húmeda usted siembra 1 hectárea de trigo y saca, no sé, 2,5 toneladas, 3 toneladas por hectárea. 35 quintales. En quintales hablan los del sur. Nosotros hablamos en toneladas. Y acá nosotros, si sacamos 1,5 toneladas, o sea, 15 quintales por hectárea, hacemos un festejo, ¿no es cierto? Entonces, el productor que está en las zonas alejadas de la pampa húmeda debería recibir un precio mayor que los que producen allá, porque acá cuesta más. Y ahí va lo que yo le decía hoy, que es el problema de la renta de la tierra, ¿no es cierto? Y que debemos algún día explicarle a la población que y a los agricultores también, que los derechos de retención en realidad es un impuesto a la renta de la tierra, que no es un impuesto a la producción, no es un impuesto a la producción, es un impuesto a la renta de la tierra. ¿Qué significa eso? Es un impuesto que tenés que pagar vos por usar la tierra que nos pertenece a todos. Bueno, eso ya es un problema filosófico, pero si no lo explicamos de esa manera, ¿qué dice la Sociedad Rural Argentina? ¿Qué dicen, digamos, la CRA, la Confederación de Sociedades Rurales, incluso algunos sectores de Federación Agraria que se plegaron a la Federación Agraria? Dicen, nos están quitando lo que nosotros producimos. Sí, lo produce el productor, pero ese productor está utilizando una tierra. ¿Y de quién es la tierra? De ahí tiene que ver. Es un tema profundo, ¿no? Para tratar, y sobre todo un tema que sería muy atacado por el libertario como se ha presentado en este último tiempo, donde se siente el propietario realmente es el derecho a la propiedad, está por encima incluso de otros derechos, ¿no? Como la vida, y demás, y la salud. Así que bueno, es un tema muy delicado, pero que todo nos lleva a algún fondo político, pero, a ver, pero lo que te debemos dejar en claro para los productores es que esta Junta Nacional de Grano le debe garantizar a él un precio justo y razonable por su producción. O sea, ¿cuál es el precio? Lo que gastó en semilla, en gasoil, en toda la preparación de la tierra, en la cosecha misma, y una ganancia para el productor, ¿no es cierto? Eso lo tiene que tener garantizado por la Junta Nacional de Grano a todos los productores para que ganen plata trabajando la tierra, ¿no es cierto? Eso es... La sociedad rural que tendría que representar, digamos, los derechos de los trabajadores rurales es un tema que prácticamente no toca. No, pero la sociedad rural argentina no representa a los productores, ellos representan a la oligarquía terrateniente, que son los dueños de grandes estancias de millones de hectáreas, que son los enemigos de los productores agropecuarios. Y acá es bueno hacer una reflexión para los amigos de Federación Agraria, que por la zona de ustedes debe haber mucho. Yo mismo también integré la juventud de la Federación Agraria allá por la década del 70 y pico, antes o después, mejor dicho, de la Liga Agraria, porque también milité en la Liga Agraria. No nos olvidemos que la Federación Agraria nace con el grito de Alcorta en 1912, y que era la reacción de los chacareros arrendatarios que se rebelaron en contra de los latifundistas que le alquilaban la tierra cobrándole
arriendo de hasta un 45-50% de la producción. Así nace Federación Agraria, en lucha contra la sociedad rural. Y hoy en día, lamentablemente, la mayoría, no digo todo, de Federación Agraria terminaron dirigidos por la sociedad rural argentina, que son, digamos, una organización que nuclea 5.000 grandes familias de terratenientes, que son el mal endémico que tiene la Argentina, ¿no? Así que bueno, yo te decía en lo previo que yo había escrito un tema, un ensayo sobre el tema de las retenciones y donde analizamos lo que es la renta de la tierra. Después te lo voy a mandar, es un poco extenso y por ahí es un poco árido y largo, pero donde yo trato de explicar el origen de la propiedad de la tierra en la Argentina, y me basé en un artículo, en un libro de un camarada nuestro de Santa Fe, que analizó muy profundamente este tema, y después en Gastón Gori, otro compañero santafesino también, que analiza el tema de la forestal, de cómo esta empresa inglesa se apropió de más de, no sé, más de 100 leguas de campo, o sea, miles de hectáreas que la recibió gratuitamente del gobierno de Santa Fe, para hacerle entender a mucha gente que la propiedad de la tierra, ¿no es cierto?, no la han pagado, ¿no es cierto? Ahora, distinta a la situación de los chacareros que vinieron como inmigrantes y trabajaron como arrendatarios, que ahorraron pesito a pesito y después fueron comprando su chacra, ¿no es cierto? No es esa la misma realidad que la realidad de, por ejemplo, los Anchorena o los Martínez de O, que recibieron la tierra gratuitamente del Estado, y ellos tienen millones de hectáreas. De lo que se trata es de volver a una consigna, en definitiva, de que la tierra es para quien la trabaja. Esa es la cuestión. Bueno, gracias. Para ir cerrando, porque ahora tengo otro programa a las 8 nuevamente, así que, pero queda claro que esta acción del Ejecutivo de decir, bueno, con las retenciones, está fuera de lugar, o sea, no corresponde, tendría que pasar por el Congreso, y por lo tanto esto podría estar está pasando en la línea de lo legal, o sea que correspondería una denuncia o alguien que de oficio para mí es sí, para mí es ilegal, porque él no puede dejar de ingresar fondos que pertenecen al Estado, ¿no es cierto? Es lo mismo, qué sé yo, que el intendente de acá, de tu ciudad o de mi ciudad, diga mañana, dice, bueno, yo le perdono a todos los comerciantes que no paguen rentas o que no pague, qué sé yo, el impuesto inmobiliario. El pago de algunas tasas ha pasado, que pasó por el Honorable Consejo Deliberante para alguna persona carenciada y que está imposibilitada, y tuvo que pasar por el Consejo Deliberante. Por supuesto. Por ejemplo. Claro, pero no, vos no podés, decir, yo como intendente o como gobernador o como presidente, no te cobro el impuesto que estoy obligado a cobrar, ¿no es cierto? Porque el Estado está obligado, o sea, la AFIP, la aduana en este caso, está obligada a cobrar, a retener ese dinero, ¿no es cierto? Él no puede graciosamente decir, no te lo cobro, no puede. Yo sé que no asesora al presidente, pero estamos acostumbrados a que toma decisiones de ese tipo permanentemente. Lo que es más, decreta, veta, no le aprueban un veto y judicializa, no, y ahora tira, y al final hace lo que quiere. Sí, viste que una ley que, bueno, le rechazaron el veto, él, bueno, la tiene que promulgar a la ley, pero no la va a ejecutar porque dice que no tiene dinero, o sea que no le da bolilla a nadie. Pero lo que es fundamental, yo creo que... Digo, para ir cerrando, perdón, la contradicción de la narrativa, ¿no?
de nuestro presidente, con total respeto siempre por la figura que representa a la Argentina, o por lo menos un sector pequeño, ¿no?, de la Argentina. Pero él habla de que sacó a la Argentina de la destrucción total, tierra arrasada, como dijera también algún otro expresidente, pero sale corriendo a buscar ayuda a Estados Unidos. O sea, la contradicción permanente en todo lo que dice. Muchas gracias, Rubén. Bueno, no, al contrario, ha sido un gusto, sí. Ha sido un gusto. Yo corto la grabación, pero me gustaría quedarme 2 minutos más con vos, si fuera posible, nada más para hacerte una preguntita fuera de cámara. Bueno, cómo no, sí, cómo no. Entonces, bueno, ha sido un honor poder charlar con vos y realmente, bueno, estuvo realmente muy, muy interesante esta charla. Le tenemos la grabación acá y ya nos vamos a encontrar en otro momento. Cómo no, correcto. Bueno. Recording stopped. Bueno, no, te quería preguntar, el costo de vida allá, por ejemplo, un alquiler y demás, esto está fuera de... Porque digo, ¿cómo es la vida en el Chaco? Yo, viste, soy un tipo que por ahí a veces pienso en